Buenas tardes, mi nombre es David Juventino Castillo Duarte. A continuación les voy a presentar la forma en la que elaboré mi dashboard. Yo decidí hacerlo desde la base de datos de ventas de la marca Vans a nivel mundial, ventas a nivel mundial. Ok, pues comenzamos. Aquí, como podrán ver, ya tengo mi base de datos ya filtrada de mi archivo de texto CSV. Ok, ¿cómo realicé mi tabla? Lo realicé desde una hoja de Excel nueva. Nos vamos a la pestaña que dice datos, obtener datos de un archivo y desde el texto CSV. Ok, posterior a eso, pues ya yo habré grabado mi CSV, lo guardé en una carpeta para poderlo localizar de manera rápida, y fue así como ya tenía yo mi archivo ya descargado y solamente lo pasé para acá. Ok, para poder ver o dar una pequeña consulta a mi archivo o a lo que yo filtré para poder llegar a esta tabla, nos vamos aquí a la parte de consulta, nos vamos a editar y nos abre el editor de Power Query. Ok, aquí este ya es mi base de datos ya filtrada, ¿no? Ya con todos los cambios que hice. Ok, aquí están ya todos los cambios que hice de mi tabla. Perdón, es que la pequeño tema con la grabación. Con mis datos ya filtrada. Y de este lado están los pasos aplicados o todos los cambios que yo realicé. Desde encabezados promovidos, tipo de cambio, columnas quitadas, valores reemplazados. Cambié varias palabras que estaban ahí mal. Columnas recortadas, columnas con nombre cambiado. También cambié el orden de algunas filas. ¿De acuerdo? Pues ya después de que ya filtré toda mi base de datos, ya pues nomás podemos cargar y cerrar. ¿De acuerdo? Y es así como llegamos ya a la base de datos, ya limpia. Están todos mis datos ya cargados, ¿no? Después de eso, comenzamos a realizar lo que son las tablas dinámicas. Aquí hay unos ejemplos de tablas dinámicas. Vamos a quitar esto aquí para poderlo volver a hacer. Y vamos a eliminar esto. Ok. Para hacer una tabla dinámica de mi base de datos, se pasa un detalle. De mi base de datos, mi tabla se llama tabla 1. ¿De acuerdo? Ahora sí, para hacer mis tablas dinámicas desde mi base de datos, que ya sabemos que mi base de datos o mi tabla se llama tabla 1, nos vamos a la parte de insertar, tablas, tabla dinámica, seleccionamos desde el rango, escribimos tabla 1 y muy importante, conforme estuve avanzando en la meta o en el proyecto final, me di cuenta que en los KPI las tablas dinámicas se generan de una manera distinta a hacer una tabla así convencional, ¿no? Aquí tenemos que ponerle en la casilla de agregar estos datos desde el módulo de datos, que también se le llama DAX. Esto para que al momento de hacer la conexión y nosotros marcar con los segmentadores, seleccionar un dato de los segmentadores, cambien todas mis gráficas o puedan tener esta interactividad entre todas mis gráficas, pueda funcionar, pues hay que realizar desde cero las tablas, desde el comienzo, perdón, las tablas de esta manera, ¿no? Ok, pues aquí se nos carga ya lo que podemos poner en nuestra tabla dinámica. Una de las que no hice fue empleado, para ponerlo como ejemplo, y ponemos total de ventas. Ok, aquí como podemos ver,
Ya tenemos los empleados, los total de ventas de estos empleados. ¿De acuerdo? Ok. A partir de que ya tengo mi tabla dinámica, ahora sí puedo generar mi gráfico. Aquí vamos a ver, vamos a poner este de aquí, gráfico de columnas, para hacer un ejemplo. Y aquí genero mi gráfico de columnas. Aquí después ya este gráfico lo cortamos y lo pegamos en lo que va a ser nuestro trabajo final. Aquí pues le podemos dar una maquillada, quitar algunos botones para que sea un poco más limpio. Bueno, pues este es un ejemplo de cómo se genera una gráfica a partir de una tabla dinámica. Caso que no se puede hacer con una tabla dinámica, con un gráfico de mapa desde una tabla dinámica. Aquí, como podemos ver, tenemos todos los países que tienen sus ventas, pero a partir de aquí no se puede hacer un gráfico de mapas. Excel no lo permite. Ok, para poder hacer nuestro gráfico de mapas, seleccionamos solamente una información sin el total. Seleccionamos toda la información, porque si nos va a aparecer error. Y lo agregamos a una tabla, pero que no sea dinámica, una tabla sencilla. Vamos a una tabla sencilla, copiamos, pegamos, y a partir de aquí es donde podemos generar nuestro mapa. ¿De acuerdo? Aquí está nuestro mapa ya con los datos. Y aquí así es como generamos nuestro mapa gráfico. ¿Ok? Pues así es la forma en la que se hacen las tablas dinámicas. Aquí ya está un ejemplo de cómo se hacen. Ya además estos se cortan, control X, y se llevan a lo que es el dato. Hice una pestaña aparte en el proceso de los KPI para poder marcar como la diferencia, ¿no? Aquí voy a quitar los filtros de mi dashboard para que mi KPI me aparezca completo. Ok, aquí están mis KPI, ¿no? El primero que hice fue un KPI de rendimiento de ventas por sucursal a nivel mundial. El objetivo solicitado fue de $10,000. Fue por sucursal y aparte lo filtré para que sea por matutino y vespertino. Como podemos ver, el matutino tiene una tendencia de que casi no llega a lo que es el objetivo solicitado. En cambio, el vespertino se queda por muy poco en llegar o claramente llega. Es muy raro que el turno vespertino no logre su meta. Hablando de cada país y de cada sucursal por país, ¿no? Y pues aquí están los indicadores, ¿no? En los estados de cada uno. ¿De acuerdo? El segundo KPI que hice fue este pequeño, que fue KPI de mix por canales de venta, que también se me hizo muy interesante ver que los canales de venta, su porcentaje de ventas es similar entre cada uno. O sea, se vende el mismo porcentaje casi igual al de pickup y al de tienda. No, ninguno se dispara más que otro, ¿no? O sea que las ventas, el fuerte de ventas es muy similar para los tres. Y el tercer KPI lo hice por año. En este caso podemos ver que en el 2024 hubo un total de ventas de 170,557 y en el 2025 hay una baja de ventas, ¿no? De $166,000.25. Y en el 2026 solamente tenemos 30,800. Esto porque la tabla de datos que revisamos está hecha hasta marzo de este año. Hasta el 11 de marzo del 2026. Es por eso que nos arroja este dato, ¿no? En nuestro KPI. Y así es como realizamos nuestro KPI. Para realizar un KPI tuvimos que hacerlo desde Power Pivot. Aquí tenemos nuestro KPI, nuestra administración de KPI. Aquí tenemos la tabla que yo hice para poder hacer estos KPI, ¿no? Esos indicadores que tenemos aquí de ventas.
todo esto lo hicimos desde Power Pivot. Ok. Para concluir, pues vamos a concluir con mi dashboard, con mi trabajo final, como todas estas tablas dinámicas y estos gráficos los llevé a ya un trabajo completo, ¿no? O una presentación ya más profesional. Aquí, como podemos ver un poco el diseño, utilicé un fondo tipo concreto, ya que la marca se distingue mucho por que sus tenis los usan mucho para patinar, o es como el estilo que da la marca, ¿no? Ok, aquí la maestra nos solicitó que pusiéramos datos globales. Yo elegí estos 5 datos globales, ¿no? Que son las ventas del año del 2024, 2025 y a 2026 a la actualidad, ¿no? Esas son las ventas por año. Me gustó como ponerlo así de manera muy general, ya que mi título es Resultados Comerciales 2024, 2025 y 2026 a nivel mundial. Otro dato muy interesante fue saber que el tenis o el modelo de tenis que yo utilizo es el más vendido, ¿no? De la marca. Y aquí el dato que yo puse fue, el producto más vendido es el Old School Classic, que es el clásico tenis negro con franja blanca y suela blanca y agujetas blancas. Es un tenis que a mí me gusta bastante. Y el dato que yo puse fue las ventas del 2024, que fue ese tenis que ha sido más vendido en ese año, ¿no? Y otro dato muy curioso que también quise agregar aquí fue el país con mayor ventas. Pensé que iba a ser Estados Unidos, pero aquí me di cuenta que Brasil es el pico de mayor venta, ¿no? De esta marca. ¿De acuerdo? Pues aquí yo ya tengo aquí mis segmentadores para poder insertar un segmentador. Vamos a la parte de aquí. Desde aquí. Porque para poder ingresar un segmentador, pues nos vamos a las gráficas, nos vamos a las tablas dinámicas, analizamos, le ponemos en la pestaña analizar tabla dinámica, insertar segmentación de datos, y aquí vamos a poner los datos que queremos visualizar. En este caso voy a poner país y nombre del producto. Y aquí me va a generar mis dos segmentadores. Estos no los puse en mi datos, ¿no? Pero aquí es un ejemplo de cómo hacemos un segmentador. Y aquí es como va. Ya al momento de como este lo hice a partir de aquí, pues aquí podemos ver que si yo le doy clic aquí, ahí va a ir cambiando, ¿no? Ok, esa es la forma en la que hacemos segmentadores. Voy a poner aquí abajo. Aquí voy a poner mis segmentadores que utilizamos como ejemplo. Disculpe. Aquí están mis segmentadores que usamos como ejemplo, ¿no? Si volvemos a nuestro dashboard, aquí podemos ver, vamos a hacer un poquito de zoom a la parte de mis segmentadores. Yo elegí país y elegí nombre del producto, ¿no? País, producto vendido en China.
y vamos a ver cómo aquí me da las ventas por año, el total de descuentos por promoción, que es muy interesante también. Aquí son las promociones que hay o algún descuento que se les hizo y el total en dólares que se hizo de descuento de esa marca nada más en estos años. Aquí está nuestro mapa de ventas mundiales en los países donde se vende esta marca. Y también lo que se me hizo muy atractivo fue a mis KPI. También les hice una gráfica para que cambiaran junto como cambiaban mis gráficas de aquí arriba, ¿no? Vamos a hacer un poco de zoom para que puedan ver cómo al momento de cambiar cambien todas mis gráficas. ¿De acuerdo? Vamos aquí, 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 aquí. Y tiene ahí su movimiento, ¿no? Ok. Para entrar un poquito más a fondo también en lo que son mis KPI, de algunas gráficas que son KPI rendimiento de ventas objetivos 10,000. Como aquí estoy seleccionando un producto, pues no me va a llegar a los 10,000, ¿no? Aquí solamente es para cuando mi objetivo en ventas totales. Aquí también podemos observar cómo el KPI de ventas por año, cómo cayó en el 2025 y en el 2026, pues sigue muy abajo porque es a la fecha muy actual. Hice una gráfica también de mi KPI, del porcentaje de ventas por canal de venta. Y en general ese es mi trabajo final, mi proyecto final. De una forma un poco más lejos, se puede apreciar un poco mejor. Ok, pues así es como se ve mi proyecto final, con el movimiento de los datos, que están todos seleccionados. Le puse aquí un pequeño logo, que es el de la patineta, Bands of the Wall. Y es así como concluiría mi trabajo con mis resultados de ventas por 2024, 2025 y 2026 de la marca Vans. Muchas gracias. Hasta pronto.